Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Alfonso Povea y estoy junto a mi compañera Judy Carolina Martínez Rojas. Nosotros somos estudiantes en el área de gestión judicial y criminalística. El día de hoy venimos a presentarles un concepto de teoría general del proceso en los temas de presupuestos procesales, actos procesales y derecho de acción y contradicción. En la constitución de la relación jurídica procesal es indispensable tener en cuenta requisitos o presupuestos fundamentales, a fin de que se produzca la iniciación y formación válida del proceso. Estos deben ser atendidos por un juez para la producción de un vínculo jurídico. Una cosa también es que un tratadista muy conocido que se llama Calamandri, él nos da una definición más compleja. Él nos dice que los requisitos necesarios para que se pueda contribuir un proceso válido o una relación procesal válida a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera favorable o desfavorable sobre la demanda. Esto quiere decir que el juez es quien lleva el proceso, valga la redundancia, proceso a proceso. Él es quien mira cómo va el proceso, si puede llegar a fondo, pero se debe tener en cuenta si él es el juez competente para este caso. Generalmente la falta de procesos procesales vale en la nulidad del proceso porque la doctrina procesalista más calificada ha considerado el cumplimiento cabal de los presupuestos procesales dentro del proceso más que una excepción como una defensa. La clasificación de los presupuestos se sigue también en una doctrina que es la de Hernando Delvis Echagüe, que los presupuestos se clasifican en dos clases, el presupuesto procesal y los presupuestos materiales. Pero en este caso vamos a hablar de los presupuestos procesales. Estos se refieren específicamente a un requisito necesario que se debe tener en cuenta. Es un desenvolvimiento y una normatividad que se lleva paso a paso. Entre esos está la capacidad jurídica. Toda persona puede ser un titular de un derecho sustancial y siempre debe tener la actitud necesaria para defenderlo personalmente en caso legítimo. El primer presupuesto de la relación procesal es la capacidad de los sujetos para estar en un proceso. Si esa capacidad falla, sea en el autor, sea en el demandado o en el demandante, podrá obtenerse una cuestión previa de falta de capacidad. Otra es la investidura de los jueces. Es la facultad donde el juez está encargado de llevar los litigios y hacer un buen proceso. Está condicionada en su actitud para conocer de los mismos. Según Hernando Davis y Eduardo Coutre, los presupuestos se dividen en cuatro: los procesos procesales de acción, los procesales de pretensión, los procesales de validez, el proceso y la sentencia favorable. Concibió a los primeros como los procesos propiamente dichos y los clasificó en la capacidad de partes y en la investidura del juez. Los segundos lo refirieron el necesario de un poder para ejercer el derecho que invoca el demandante. Al tercer grupo los consideró como circunstancias a los cuales el proceso carece de existencia o validez formal. A esto también se une el cuarto grupo, que lo integró con la invocación de derecho del demandante y la prueba de los hechos en que se estructura para referirse ante la eficacia o la validez. Por ende, siendo el nombre de presupuestos procesales los que atacan a la totalidad administrabilidad del proceso sin hacer ninguna distinción dentro de las etapas procesales. Diferencias entre los presupuestos procesales y las excepciones de fondo. Se dice que la principal diferencia entre ellos es que los presupuestos procesales se distinguen entre los primeros y son propuestos por las partes al inicio del proceso. Ya lo segundo es propuesto por el juez, que es quien lleva a fondo todo, que es el que lleva el proceso y determina las cosas. Los presupuestos procesales de la acción son los requisitos que puede ejercitarse a la acción válidamente entendida como el derecho subjetivo a la obtención de un proceso. Los presupuestos propios de la acción son los siguientes: la investidura del juez. Es la persona a quien se debe presentar la demanda o la querella. La calidad del abogado titulado. La persona que presenta la demanda. La no capacidad de la acción es el rechazo de demanda de plano. Los presupuestos de la demanda.
el juez antes de aceptar la demanda o la querella debe tener en cuenta muchos requisitos, si es presentado por un abogado, si cumple con los requisitos. Uno de ellos es si el juez es competente a esta demanda, si la caución para las medidas cautelares previas en procesos civiles de ejecución y en algunos declarativos. Los presupuestos del procedimiento es lo que hace en el momento de aceptar la demanda el juez y debe cumplir con respectiva investigación. Medida preventiva: si se trata de inmuebles, asegurarse de que no vaya a ser vendidos o grabados. Proceso contencioso: hacer la citación para que sea escuchado y actúe en legítima defensa. Presupuestos de la sentencia. La sentencia solo la puede dar el juez. Él debe cumplir con los requisitos, llegar a fondo del caso, preguntar qué pasó, por qué pasó, en qué sucedió, dónde sucedió, depende del caso que sea. Ya depende de lo que él investigue, la investigación que él haga a fondo, él puede decidir si se hace una sentencia o a qué nivel de proceso se lleva. Legitimación en la causa. Se refiere a la necesidad de la acción, sea interpuesta por el titular de un derecho, el interés sustancial para obrar. La legitimidad para obrar constituye una condición fundamental en la obtención de una sentencia de mérito y que su cumplimiento puede ser denunciada por algunas partes o declarada de oficio por el juez. La correcta acumulación de pretensiones. Esta sentencia ya no es posible si el acusado no tiene una sentencia a fondo, con mérito. Si el fallador se encuentra con pretensiones o procesos, esto es indebidamente acumulado. También otra es la ausencia de cosa juzgada. Esto quiere decir que son transacciones, desistimiento, perención de proceso anterior con valor de tal. Por el juez no puede resolver en el fondo de nuevo ni siquiera el mismo sentido. La litispendencia. Cuando constituye una necesaria perjudicialidad, es decir, que el juez debe esperar a que el proceso concluya para poder dictar la sentencia. Actos procesales. El acto procesal es quien ayuda a culminar una etapa para poder pasar a otra. La clasificación de los actos procesales. Nos basamos de acuerdo a un autor que se llama Eduardo Juan Coulter. Él clasifica los actos procesales y se pueden definir y se expresan a continuación. Uno es atendiendo a los sujetos. Estos son los actos al tribunal y se dividen en resoluciones jurisdiccionales, providencias. Estas sirven para la ordenación de materiales del proceso. Los autos sirven para el impulso del proceso. A través de los autos se resuelven los recursos contra las providencias. Las sentencias sirven para la decisión del proceso. Las resoluciones de carácter jurisdiccional son los resultados de las competencias disciplinarias del órgano jurisdiccional. Actos de comunicación entre las partes de los órganos jurisdiccionales. Actos de documentación y actos de ordenación. Actos de notificación y actos de ejecución de sentencias. Las clasificaciones específicas son los actos de ataque y actos de defensa. Actuaciones del personal jurisdiccional. Estas actuaciones van en cabeza de los jueces y los magistrados. Los acuerdos son audiciones orales propias del procedimiento oral, como elaborar y destinadas a resolver las incidencias en el juicio oral o en cualquier parte de la actuación que se produzca en presencia judicial. Las providencias son actuaciones destinadas a la ordenación natural o material de un proceso. Los autos son resoluciones sobre recursos contra provisiones, cuestiones y incidentales. La sentencia es la resolución más caracterizada por la jurisdiccional, pues es donde actúan los jueces y los magistrados, en la que deciden definitivamente sobre un pleito. También está las actuaciones del personal no jurisdiccional. El personal no jurisdiccional se encarga de las tareas propias transmitidas por un administrativo, o sea, como un secretario.
una de las funciones de él es recibir y expide recibos escritos por el juez, por el magistrado, por cualquiera de las partes. Custodia los autos y en general toda la documentación que a él se le transmite. Los actos procesales son manifestaciones de voluntad con relevancia procesal. Los órganos personales de la jurisdicción se clasifican en el juez, el secretario, los jueces asociados y los relatores, el Ministerio Público, las partes. Deberes para realizar un acto procesal. Esto se refiere a que son los que llevan e intervienen en el proceso. Son los que tienen un objetivo, el objetivo de llevar un acto limpio, un acto sin nada de fallas, el interés por este proceso que se desarrolle de la mejor manera. Las obligaciones procesales por lo general son las partes de la consecuencia de las actuaciones de un proceso. Es la llamada responsabilidad procesal y dentro de esta una de las más importantes es la condena. Otra obligación es la responsabilidad civil procesal por falta de propiedad de las partes a la cual se hace mención en los puntos anteriores. Esta obligación es de indemnizar, será reclamada la parte de mala fe o temeritaria a un nuevo inicio con responsabilidad civil. Alguien que lleve el caso a una parte donde las partes colaboren, donde las partes no se maneje un caso donde no se pueda llegar a una solución. El derecho de acción es un modo de manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional. Se caracteriza por ser abstracto, público y autónomo y se basa en la disposición de un sujeto a pedir el órgano jurisdiccional que se le reconozca por el derecho subjetivo. El derecho de contradicción es un principio, pues como lo dice, contradice el derecho procesal. Es un principio jurídico fundamental en el proceso judicial moderno. Esto implica la necesidad de una dualidad de partes que sostiene posiciones jurídicas opuestas entre sí. Según este principio, el proceso es una controversia entre dos partes contrapuestas, que es el demandante y el demandado. Entonces, el juez por su parte debe saber que no debe ser ni para allá ni para acá, sino el juez debe ser neutro, para que así se pueda resolver el caso. También el derecho contradictorio es más aplicado en el derecho privado que en el derecho público. Dada la igualdad entre partes y la idea de no injerencia en asuntos privados. Por otra parte, el principio de contradicción también es muy claro y en esa parte es muy justo. Es donde ni el demandado ni el demandante, ninguna de las partes puede tener ninguna preferencia. Entre ellos debe haber el mismo nivel para todo, para ser escuchados, para pruebas, para todo lo que tenga que ver con cualquiera de los casos que se presenten.